Bien, muy buenos días. Hola, buenos días. Bien, vamos a pasar lista. A medida que pasamos lista, esperamos que puedan contestar. Archila, Presente. Beltrán, Presente. Cabascango, Presente. okay. Sedano, Presente. Correa, Presente. Duarte, Enrique. Presente. Hello. How are you? Mi uniforme. Fine, are you? Lo presento. Míralo, míralo. Okay, very good. Gómez, Presente. Uniforme. Marín, Presente. Muñoz, Presente. ¡Uy! Navas Castro, Presente. Se dañó la ceja. Me cayó un rayo. Gas llave. Ortiz Jerez, La partí. Yo, presente. Peña Amadeo, Presente. Ramírez Hernández, Presente. Roa Correa, Presente. Rueda Rico, Valdés García. Acá. ¿A dónde? No lo veo. En mi casa. Ah, ya lo vi. Que se me prende en la cámara, no se evidencia dónde está la foto. Entonces nos falta Cleider y David. A ver si se suman mientras. Les invito a inclinar su rostro, vamos a orar. Profe, David tiene el internet malo, entonces no ha podido entrar a ninguna clase. Ah, bueno. Oremos, querido y bondadoso Señor, te damos gracias por tus bendiciones, por tu compañía. Oramos, Señor, para que tú sigas bendiciendo a cada uno de los jóvenes del grado 11, para que les acompañes, para que guardes su familia y de igual manera puedas, Señor, seguir bendiciendo la institución para que podamos seguir aportándoles en este proceso. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, ya hoy es 27 de julio, ya en unos cuantos días parece que termina la cuarentena en Colombia y quedará a disposición de cada uno cuidar su vida y cuidar la vida de los demás por ende. Pero al parecer entonces ya no habrán extensiones de las cuarentenas nacionales, por lo tanto dependeremos de las administraciones municipales para ese proceso de cuarentenas, lo cual indica que ya algunas actividades regresarían a la normalidad
Y en esa normalidad entonces ya podríamos ir pensando en que algunos que tienen por hacer las horas comerciales se podrían ya entonces empezar a hacer esas horas de acuerdo a la viabilidad de bioseguridad que tienen las empresas y demás. Eso no es para salir el primero de una vez a correr a hacer, no, eso hay que llenar todo un proceso, un protocolo, eso no es hacer y soplar y ya. Con calma. Diga. ¿Eso no se puede pagar? Pagar las horas Como mi comerciales. esposo pagan 40.000 pesos y ya hicieron las horas. Creo que no. Las horas comerciales no. Ahora van a pagar, Usted necesita hacer Profe, prácticas, necesita desarrollar procesos. una pregunta. Nosotros volveríamos al colegio, ¿no? Dice que sí, obvio, que yo no quiero más clase así. ¿Qué vamos a volver? La gobernación de Arauca dijo que Arauca no volverá a clase en el 2020, sino para el 2021. Profe, esto, las horas esas que yo estaba haciendo, ¿cómo las hago para terminarlas? Las horas sociales, Profe, esas también se empezarían mediante, pues como les digo, a partir del primero ya empieza mucha cosa a normalizarse, sin embargo, pues depende de los procesos de bioseguridad y demás. Así que muy probablemente en agosto tampoco las podamos hacer todas, empezar todos, pero ya para el siguiente mes, que es septiembre, ya se podrían estar haciendo o haciendo planes para que usted realice esas horas que le faltan. Ya. Bueno, Por ahora dependemos de los procesos de Pero eso no sea bioseguridad. que volvemos al colegio. obvio. ¿cuándo? Jamás. Jamás van a Ay, no. A mí me gusta así. No. A ver, A mí me a gusta ver, Dale clase allá, no es que ¿Quién va a querer volver al colegio? te pueda porque El colegio. nadie le dijo que iba a volver al colegio. Lo que le dije es que la gobernación de Arauca determinó que en Arauca durante el 2020 no habrá regreso al aula de clase. Qué bien. Es Qué el cool. último año no saben por eso. Y eso podría afectar la graduación. Pero no, bueno, ni para nada, desde que No, tiene el porque cartón. ellos no van a saber que nosotros vamos a hacer la fiesta. sí, porque pero yo les digo, por una fiesta de hacemos 5 igual. minutos. Oh, sí, ya sabes. Nosotros con Sofía ya la tenemos súper planeada. Bueno, ¿dónde va a ser la fiesta? ¿O qué? Solamente A eso sí voy, Llevamos a las eso fiestas a la sí voy. finca de la mamá y nos vamos todos para allá. Porque Yo les lo que pongo tienes que 150 estar para- pensando en cuidar su vida. Mire que en Estados Unidos los jóvenes por andar pensando en fiesta ahora son los que están pagando el pato. Porque los jóvenes, se nos dijo por mucho tiempo a través de la publicidad, de los anuncios, que los jóvenes no se enfermaban, que no les daban y salieron a rumbear, salieron a todo normal porque los jóvenes no les daban nada. Pero resulta que los jóvenes posiblemente no se enferman, pero sí portan el virus y enferman a sus familiares de menor edad o de mayor edad. Y entonces, entre jóvenes. bueno, Profesor, es que el ron hace que nosotros seamos inmunes al COVID. ya dije, por eso todos esos casos que hay en Bogotá no son a causa del ron, ¿acaso? Que por andar en fiestas clandestinas. No es que Pues los tienen que tener en bogotanos cuenta. toman puro guaro, eso no. Profesor, pero es que eso es algo satanista. ¿Usted quién dijo que nosotros íbamos a hacer algo para el otro mundo? O sea, no, eso jamás. Nosotros cerveceros no somos así. Eso es lo que se verá. Bueno, por ahora abordaremos el tema de la epistemología, que es el tema que nos continuaremos en estos días. Y tenemos entonces para el inicio hoy esta diapositiva que nos va a permitir analizar entonces qué es a grosso modo la epistemología. Entonces tenemos que la epistemología es una de las ciencias que ayuda al desarrollo de las verdades y de las creencias, a cimentarlas, puede poner de
facto del conocimiento, es decir, ayuda a estructurarlo, ayuda a potencializarlo, a buscar las verdades que están detrás de ciertos procesos cognitivos o de ciertas estructuras lógicas, de manera tal que nos ayuda entonces a crear nuevos conocimientos, evaluando las verdades ya aceptadas y cambiándolas frente a los nuevos hallazgos, frente a las nuevas evidencias. De esa manera entonces pues también estimulan nuestras creencias y nos ayuda a avanzar en ese proceso como raza. Entonces este es un término que procede del griego, de episteme y de logos, y que significa justamente pues entonces el estudio del conocimiento. Epistemología es ese estudio del conocimiento, y es, en el término de la filosofía, es una rama de la filosofía que se encarga entonces de estudiar el conocimiento científico. No estudiamos los otros conocimientos que puedan existir desde la epistemología, estudiamos el conocimiento científico, estudiamos la naturaleza de ese conocimiento, estudiamos las posibilidades de ese conocimiento, estudiamos los alcances de ese conocimiento y los fundamentos que llevaron entonces al establecimiento de dicho conocimiento. Por lo tanto, entonces, desde el método de la ciencia tenemos entonces una división metodológica de este conocimiento en la doxa y en la nous, que nos lleva en dos partes de la línea. La línea cimenta entonces lo que viene siendo un conocimiento experimental a partir de unas conjeturas, de unos dogmas, de unas creencias, de una imaginación, que es la doxa, y ya a partir de la ciencia entonces viene un conocimiento intelectual, un conocimiento de sabiduría, de análisis, que viene siendo el nous. Entonces, para que esto se dé, pues existen diferentes procesos, diferentes pasos que están evidenciados aquí, que se van desarrollando en este proceso, que permite entonces cuestionar, y a partir de cada cuestionamiento pues se van encontrando nuevos avances. Entonces iniciaríamos con un valor del conocimiento en función de lo que es verdadero. Se preguntaría en qué consiste la verdad de ese conocimiento, qué es, qué se debe el error, la falsedad del conocimiento, la naturaleza del conocimiento, qué es el conocimiento. Tenemos realmente conocimiento cierto o hay conocimiento que no podría ser aceptado, y por eso entonces vemos que algunas teorías pierden ese fundamento, esa realidad al ser cuestionadas, al ser evaluadas, y dejan de ser una verdad, aunque por algún tiempo pudieron haber sido aceptadas. Entonces, ¿cómo distinguir el conocimiento verdadero del que es erróneo? Entonces es básicamente lo que está allí. Por lo tanto, la epistemología es una disciplina, y como en toda disciplina pues tiene su método, tiene su continuidad, su recurrencia, para hacer que esto tenga un propósito y un fin. Entonces esa disciplina que surge en la filosofía permite esa reflexión metódica del conocimiento, que lleva a procesos profundos de análisis y de concepción de teorías, de leyes, de postulados. Entonces, la epistemología permite entender que las teorías científicas se van sucediendo. Antes se creía una cosa, hoy creemos otra, y dentro de algunos años ya no vamos a estar creyendo lo que hoy creemos, sino que aceptaremos otra teoría, porque la ciencia, a través de los instrumentos, a través de las investigaciones, pues nos pueden dar mejores resultados, o podríamos devolvernos a aceptar una de las teorías que ya rechazamos, pero que resulta ser verdadera a partir de estos nuevos hallazgos, de estos nuevos conocimientos.
Entonces de allí que la epistemología procura dar respuestas a preguntas básicas. ¿Qué es el conocimiento? Deriva de la razón de la experiencia, es decir, el conocimiento es solo del ser humano o las otras especies también tienen conocimiento. ¿Cómo determinamos que aquello que hemos entendido es efecto verdad? ¿Qué logramos con esta verdad? Y aquí vuelve entonces en este análisis a salir lo de las tablas de verdad, porque son parte de los métodos que tenemos para evaluar las proposiciones. ¿Será que usted este periodo nos podría explicar un poco mejor eso? Porque si el periodo pasado creo que a todos, no sé quién le habrá ido bien, o por lo menos a mí, y pues creía que había estado entendido con el video y todo, pues, pero me fue mal. Entonces me gustaría que lo volvieran, no sé, a enseñar, a decir, para que nos quedara claro, porque se supone que a todo el mundo le fue mal, ¿no? Bueno, ahí tienen las explicaciones, tienen las diapositivas y demás, y ya lo otro ya depende de usted. La verdad es que la vez pasada también estaban las explicaciones y no creo que a todo el salón, no sé quién habrá sacado buena nota, ya, o sea, si están las explicaciones y a todo el salón le fue mal, no creo que ya sea problema de nosotros. A ver, es que muchos les fue mal porque no siguieron las estructuras que se les dio. O sea, hay unas estructuras que deben seguir, proposición 1, proposición 2. Hay gente que cambió la estructura, modificó el argumento que se le estaba dando, por ende los resultados iban a ser negativos. Bien se les dijo, no cambie nada, simplemente evalúe y organice, pero hay gente que volteó toda la información, entonces ya el resultado no es lo que le va a dar. Bueno, como sea. La epistemología como disciplina, entonces, se acostumbra a aplicar en las ciencias que son afines a establecer el grado de la certeza del conocimiento científico en sus diferentes áreas. De esta manera, la epistemología puede que también aporte elementos para la ciencia y para la filosofía. Entonces está aportando en ambas líneas, aunque es una rama de la filosofía, aporta a las ciencias de manera individual conocimiento y permite a la filosofía seguir haciendo ese proceso de cuestionamiento a las ciencias, que es justamente, recuerde que la filosofía es la reflexión de los conocimientos, de las estructuras, de las ciencias, y por eso entonces existe la filosofía de la investigación, la filosofía de la educación, la filosofía empresarial, la filosofía, porque cada ciencia tiene su parte desde la filosofía hacia ese análisis. Entonces la epistemología es parte del método de la disciplina que permite entonces todos estos aspectos. Hay que tener en cuenta entonces lo que es el empirismo y el racionalismo. El empirismo, recuerde que es no tener una estructura, es a partir de lo que yo sé, de lo que yo puedo percibir, de lo que a mí me parece, y lo racional es a partir de todas las estructuras lógicas que se han creado, que existen, disciplinas, leyes, métodos, que entonces permiten esa realización de ese análisis y de generar esos nuevos contextos para el conocimiento. Por lo tanto, la epistemología desde el punto de vista de la filosofía también hace referencia a la teoría del conocimiento, es decir, ese conocimiento como un todo, como un gestal, donde entonces se profundiza ya no por campos, sino por un análisis global. Sin embargo, ese es un campo que compete exclusivamente a la nociología, porque es básicamente la ciencia o la rama de la filosofía que se encarga del conocimiento de manera general. Pero en un comienzo la epistemología puede variar allí hasta que llegue a centrarse entonces en una ciencia específica. De esa manera entonces generalmente cuando hacemos investigaciones empezamos en un gran macro a desarrollar unos procesos y luego vamos bajando hasta llegar entonces al punto concreto de la hipótesis que usted está analizando. Entonces a nivel de la historia, la epistemología no es un concepto tan moderno, ya existía para el tiempo de Platón, aunque no existía quizás el término epistemología, sí
existían sus concepciones o sus principios de aplicación. De esta manera, Platón era quien oponía el concepto de creencia u opinión al conocimiento, y eso es epistemología. Entonces, una cosa es lo que usted cree, lo que usted opina, y otra cosa es lo que ya está comprobado. Entonces son dos cosas muy diferentes, es lo que nos decía Platón, y eso es epistemología. No existía en ese momento el término epistemología, sino que se empieza a desarrollar más adelante, y entonces, pero ya Platón tenía la base de la epistemología. Hay que separar la creencia, la opinión, de lo que es el conocimiento. Ya en el Renacimiento, entonces, ya existe el término epistemología. Ya los pensadores, los renacentistas, los hombres ilustrados del Renacimiento, entonces desarrollan procesos que hacen ese redescubrimiento de la literatura, del arte y también de las ciencias clásicas que estudiaron los griegos y demás. Por lo tanto, se hace un redescubrir, y eso permite entonces nuevamente que salgan estos análisis, estos postulados, y entonces cada uno de ellos empieza a desarrollar sus propias formas de ver el mundo, sus propias formas de análisis y sus propias formas de crítica en torno a los diferentes contextos que se iban desarrollando. Entonces, ya para el siglo XX surgen las llamadas escuelas de la epistemología. Las escuelas son como líneas en las cuales se van subdividiendo, y que son fruto justamente pues, de ese proceso que se vivió a partir del Renacimiento. Entonces nacen diferentes escuelas o diferentes líneas que dan forma a la estructura del conocimiento, y entonces hoy tenemos conocimiento desde alguna de estas escuelas, y por eso tenemos entonces autores que piensan conforme a y autores que piensan conforme al otro, porque ese depende de la escuela a la cual pertenezca o haya sido influenciado. Entonces tenemos la epistemología genética. La epistemología genética es una teoría que nos habla del conocimiento como la inteligencia, donde estos son fenómenos adaptativos del organismo humano a su entorno. Entonces el hombre se ha adaptado al entorno, y esto está en relación entonces con la teoría de la evolución, especialmente con lo que tiene que ver con la adaptación al medio. Y tenemos entonces desde esa perspectiva el filósofo Jean Piaget, también psicólogo, entonces introduce desde este concepto epistemológico unos conceptos como el apriorismo y el empirismo para la síntesis educativa. Es decir, en el contexto del aprendizaje, ahora el niño puede tener conocimientos a priori, conocimientos empíricos, es decir, en algún momento el niño tuvo un contacto con el conocimiento y ya tiene conocimientos previos para cuando llega al aula, para cuando llega a la clase. Pero el problema también cifra en el otro contexto, en que el estudiante no se ha preocupado, no se ha relacionado con estos aspectos, y entonces por eso se le dificulta más el proceso de aprendizaje de una disciplina o de un conocimiento en particular. El conocimiento no es algo que sea innato del individuo, es algo que se aprende con el tiempo, es algo que se aprende con disciplina, algo que depende en gran medida del esfuerzo o del condicionamiento al cual se ha expuesto. Por lo tanto, tampoco es algo que se logra únicamente a través de la observación del medio, es decir, solamente con observar la naturaleza usted va a aprender. No, usted necesita otros contextos más profundos para poder aprender. De allí que Piaget entonces dijese que ese conocimiento se realiza gracias a esa interacción entre el individuo y su medio, y esa interacción pues
no solo es lo que el individuo hace en el medio, sino lo que el medio le hace al individuo, porque también ocurre esa transformación. Y de allí entonces también se tiene la epistemología jurídica. Esta está en el campo del derecho, de las leyes, y pues atañe a otra de las áreas de la filosofía, que es la filosofía del derecho, y que se encarga de estudiar pues los métodos y los procedimientos intelectuales que se llevan por parte de los juristas, por los abogados, por parte de los jueces, los fiscales, para interpelar, para integrar o para aplicar esa norma en determinado caso. De esa manera, la epistemología jurídica es un área en la que se vincula un análisis y una comprensión de los factores. Análisis porque hay que repensar, hay que evaluar las circunstancias para determinar un posible delito, para determinar una posible culpabilidad o una posible inocencia también, que es el otro caso del veredicto. Entonces, la epistemología jurídica aborda al ser humano como un ser único, que presenta diferentes maneras de pensar, de actuar y de reaccionar, debido a lo cual la ley puede variar. Entonces, aunque dos personas estén acusadas del mismo delito, estos contextos, su manera de pensar, su manera de actuar, su contexto social, pueden cambiar totalmente el veredicto, y es lo que analiza la epistemología jurídica. De esa manera, algunas de las epistemologías jurídicas más importantes de la historia del derecho natural y el positivismo jurídico. ¿Para qué sirve la epistemología? O sea, ¿para qué yo tengo que ver como estudiante de 11 grado la epistemología? ¿Para qué me puede servir? Y cuando llegue a la universidad, pues se va a hacer evidente estas funciones o estos servicios que me puede prestar el dominar estos conocimientos, o el por lo menos tener las nociones básicas, porque pues usted no va a salir siendo aquí un epistemólogo, usted sencillamente va a tener unas nociones básicas, pero esas nociones básicas le pueden proporcionar herramientas, le pueden proporcionar procesos que le ayuden a mejorar en la vida. No todos los desarrollarán en el mismo nivel, como ocurrió con las tablas de verdad, con los postulados y las argumentaciones. No todos van a alcanzar el mismo nivel, pero se espera que usted tenga por lo menos un contacto primario con ese proceso. Ya a nivel universitario desarrollará otros aspectos que le ayudarán a profundizar. Entonces, profe, ¿usted me podría decir a quién le fue bien para que él me pueda explicar? ¿Para qué sirve la epistemología? Gracias. Sencillamente para extraer supuestos filosóficos de planes, métodos o resultados de investigaciones científicas de la actualidad. Entonces, es algo que nos permite revisar los cuestionamientos en los cuales las ciencias se están moviendo, revisar esas nuevas investigaciones que están saliendo y no tragarlas enteras. No, es que yo de ciencia no sé, yo no puedo leer eso porque yo no lo voy a entender. No, usted tiene las herramientas para hacer por lo menos un análisis crítico, una lectura crítica, porque se le han brindado las herramientas. Un segundo elemento para el cual le puede servir la epistemología es para aclarar, para sistematizar conceptos filosóficos que se empleen en diversas ciencias. Entonces, si usted sistematiza un concepto, usted después cuando lo vea por allá en química, cuando lo vea en física, cuando lo vea en ciencias sociales, usted va a decir, oye, pero eso es lo mismo que me enseñaron en filosofía. O sea, va a poder esas relaciones. Cuando en matemáticas vea ya tablas de verdad, análisis cuántico, análisis factorial, cuando en informática vea programación o lenguajes de programación, entonces se va a acordar de esas tablas de verdad, porque son donde salen a relucir. Entonces son esos elementos que a usted la epistemología le va a permitir hacer esas sinapsis, esas conexiones
y le va entonces a ayudar a resolver problemas tanto de tipo científico como de tipo filosófico. Le va a permitir reconstruir teorías científicas de manera que sean tan evidentes que no requieran demostración, y va a establecer modelos para otras ramas de la filosofía como la ontología y la ética. Ya en estos, a partir del 3, 4 y 5, ya estamos hablando de procesos universitarios de campo científico, es decir, de final de carrera, cuando usted hace una investigación, cuando hace un análisis, cuando hace en algunos casos desarrolla proyectos, entonces que tienen que ver con estos aspectos y avance. Para diferenciar la epistemología es importante, yo les mencionaba hace unos minutos, que cuando se analiza el conocimiento de manera general, en un comienzo lo hace la epistemología, sin embargo no es el campo propio de la epistemología, ya que este es el campo de la nociología. Es la nociología, esa parte de la filosofía que estudia el conocimiento humano de manera general, en cuanto a su origen, su alcance, su naturaleza. Etimológicamente esta palabra nos habla de la gnosis, es decir, de ese conocimiento o esa facultad de conocer, cómo el hombre ha logrado tantos avances, cómo el hombre logró desarrollar su capacidad de análisis frente a otras especies, hablando desde la parte evolutiva, no lo han hecho, no han desarrollado, y bajo las nuevas expectativas, cómo es que ciertas especies también se comunican con el ser humano y cómo entonces es esa interacción, o desde la parte creacionista, si Dios le dio al hombre las capacidades superiores, cómo el hombre las ha aprovechado para avanzar, o para, en vez de avanzar, ha estado retrocediendo en ese proceso y no ha aprovechado las cualidades que Dios le dio para ser una especie que dominara la tierra, y ha ocurrido lo contrario, que la ha destruido. Entonces son los análisis que se pueden hacer a partir de este concepto de la gnosis y el logos, que expresa entonces esas doctrinas, teorías, razonamientos o discursos que ya tenemos en el contexto científico, en el contexto filosófico, y entonces podemos analizarlos de una manera general, de una manera global, sin entrar a profundizarlos individualmente allí. Entonces la nociología no estudia conocimientos particulares. No vamos a estudiar cómo se aplica esto en las ciencias, cómo se aplica esto en la informática, cómo se aplica en las matemáticas. No, analizamos el contexto desde la perspectiva general. Ya, como les decíamos, es la epistemología la que se va rincón por rincón en cada aspecto. Entonces, la nociología se puede definir como una teoría general del conocimiento, que se refleja en la concordancia del pensamiento entre el sujeto y el objeto. En este contexto, el objeto es algo externo a la mente, una idea, un fenómeno, un concepto, pero conscientemente visto por el sujeto. Entonces usted puede visualizar esa idea, usted puede tener una apreciación diferente o lo mismo. ¿Para qué la nociología? ¿Cuál es el objetivo? Entonces es reflexionar sobre el origen, la naturaleza o la esencia y los límites del conocimiento del acto cognitivo. Recuerde que todo va en base al conocimiento. Entonces, si realmente somos creados por Dios, entonces el origen del conocimiento pues es Dios. Si nos crearon los extraterrestres, el origen del conocimiento son los extraterrestres, como postulan ciertas teorías. Si somos un proceso de evolución, el resultado factorial de diferente al azar, entonces tenemos allí entonces unos procesos que nuestro conocimiento
sería un resultado también del azar o otros elementos. Entonces hay bastantes cuestionamientos que van surgiendo para analizar allí y hasta dónde entonces van esos límites del acto conocitivo. ¿Tiene límites el conocimiento humano o podemos conocerlo todo? Ahora la ciencia nos plantea que no hemos podido profundizar el océano, por lo tanto no tenemos conocimiento de todo lo que hay en el océano. Y en estos días justamente las investigaciones arrojaron que encontraron una especie, una cucaracha gigante submarina, y eso ya ha generado unos debates científicos de una calidad bastante profunda, justamente. Que Estados Unidos y China estén llegando a Marte con sus sondas, entonces están generando ahora una competencia por el dominio del espacio, y eso entonces genera unos elementos que van más allá de las fronteras del conocimiento que en el momento tiene la especie humana como tal. Entonces podemos confundir epistemología con la nociología, evidentemente, pero hay que tener en cuenta que la epistemología se encarga del conocimiento sectoriado o por áreas o por disciplinas, por ciencias. Y la nociología se encarga de un conocimiento de manera general, sin particularizar alguna ciencia en particular. Pero afecta obviamente todo el contexto de investigaciones, de leyes, de hipótesis y de principios que puedan estar establecidos allá. Y aquí llega entonces otra tercera ciencia que también compete al estudio del conocimiento, y que es la ontología, que es otra rama de la filosofía, que es entonces, en términos griegos, la ontología es el estudio del ser, no solo del ser humano, sino de todo aquello que puede ser, que tiene un ser, que tiene un ente. Entonces estudiamos el árbol por ser árbol, estudiamos la nube por ser nube, estudiamos la flor por ser flor, el fruto por ser fruto, el alma por ser alma, Dios por ser Dios. Cada ser se estudia por separado, y para esto entonces está la ontología. Ya nótese que esta línea, esta rama de la filosofía es más cerrada y se encarga de cosas mucho más pequeñas en el contexto global. Entonces podemos decir que en el estudio del conocimiento tenemos la nociología, que es ese campo enorme que estudia el conocimiento de manera general. Luego tendríamos la epistemología intermedia, que estudia el conocimiento por ciencias, por disciplinas, por saberes. Y ahora tenemos entonces la ontología, que se encarga de estudiar el ser, es decir, los entes, los individuos, en razón de la esencia de lo que son. De esa manera entonces sufre unas modificaciones en ese estudio, en las teorías de las ciencias, y entre las tres entonces hacen el estudio completo de lo que podemos conocer o de lo que no conocemos o no podremos conocer. Esos son a grandes rasgos entonces lo que tenemos para comentarles de manera general de lo que es la epistemología. ¿Y los otros? ¿Se fueron, no llegaron? ¿O vienen en camino? ¿O no llegarán? Bueno, pues no sé si de allí les queda alguna pregunta o los tres aspectos generales les quedaron claros. Ya en la otra clase pues entraremos a profundizar un poco más en las corrientes epistemológicas, y también tendremos que en este contexto estudiar otro elemento que es importante con la epistemología, que es lo que está más allá de la naturaleza, lo que es la metafísica.
¿Preguntas? Profe, como tal, ¿vamos a volver a ver tablas de verdad? ¿Se va a volver a dejar otro trabajo o solo la vamos a mencionar y no las vamos a ver como tal? Ya usted no verá tablas de verdad ni hará trabajos, porque lo que tiene es que aplicar es los principios. Y no tendrá que decir, bueno, en este estoy aplicando el silogismo A con el silogismo B. Eso lo volverá a ver por allá a nivel universitario. Si se va por el estudio de la ingeniería, lo volverá a ver por allá para programar un robot, para programar una determinada app, un software. Y si se va por el campo de la ciencia, pues tendrá que estudiarlo también para las probabilidades que existen dentro de las análisis científico que hay para corresponder entonces a la investigación científica. Y ahora con las horas comerciales, menos tiempo. Pero una pregunta, ¿cómo es hacer lo de la entrega del qué? El coso ese, pasamos a la oficina, ¿cómo se llama? El cartón. ¿Cartón ¿Y de ya? qué? El cartón de bachiller, ¿no? Para eso falta mucho. Apenas vamos en julio y usted pensando en el cartón, no han ni cursado el tercer periodo y el cuarto y ya piensa tener el cartón. Preocupe por lo que tienen que preocuparse ahora. Para ver cómo me lo van a entregar para ver cómo el vestido. ¿Qué? Yo no sé, solo quiero tener mi cartón en mi casa. Bueno, aquí entonces espero, no sé, de pronto mañana revisar lo de los informes del, del arte del segundo capítulo, que es la tarea que tenían, y ya estaríamos pues al día con eso. Y por ahora pues para esta actividad no tienen actividad, así que Gracias al cielo. dejamos que tengan un día feliz y que coman perdiz. Bendiciones. Recuerde seguir cuidándose, seguir aplicando las normas de seguridad. Recuerde que ya entraremos a una etapa donde usted puede ser el responsable de su vida y de su familia. Profe, algo que yo leí o escuché, no me acuerdo, que ya el coronavirus, bueno, el COVID va a ser como, vamos a tener que convivir con él y ya, como tal, como una enfermedad cualquiera. Pues no es una enfermedad cualquiera, por lo tanto sigue el riesgo de peligro, no hay vacuna, no hay tratamiento, no hay... Eso siempre se dijo desde que salió de China, tendremos que convivir con él, el problema es que no estamos listos para hacerlo. Sin embargo, el tiempo de alerta, de alarma, de seguridad que pusieron los gobiernos está terminando y ya en el caso de nuestro país terminará y entonces de aquí para allá morirá quien tenga que morirse por selección natural. O, en el caso visto desde la óptica médica, por negligencia en la salud, ya que nuestro sistema de salud no es el más óptimo para atender a todos los que puedan enfermarse. Bueno, deseamos un feliz día, que el Señor les bendiga.